el Salmo 42, los versículos 1 y 2, es un texto que es bastante conocido por todos, pero vamos a leerlo una vez más. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Al leer este texto, muchas veces de verdad que he sentido admiración por el salmista. A mí me encantaría, me gustaría mucho tener también esa sed de Dios, pero muchas veces estoy... ¿Esto es normal que pite? Muchas veces, en vez de tener esa sed de Dios, yo estoy a otras cosas y tengo que hacer un esfuerzo por buscarle. No es algo que me salga natural. Hay un montón de cosas que interfieren en mi búsqueda de Dios y veo al salmista y digo, ¿y por qué yo no tengo esa sed? ¿No? Pero el otro día me encontré con un texto que me hizo pensar en estos versículos desde otra perspectiva. El autor del texto se llama Ernesto Cardenal y fue un poeta, sacerdote, teólogo, escritor, traductor, escultor y revolucionario nicaragüense. Ernesto Cardenal interpreta estos versículos de esta manera. Dice, en los ojos de todo ser humano, a ver si lo tenemos aquí. Sí. En los ojos de todo ser humano hay un anhelo insaciable. En las pupilas de los hombres de todas las razas, en las miradas de los niños y de los ancianos y de las madres y de la mujer enamorada, del policía y el empleado y el aventurero y el asesino, y el revolucionario y el dictador y el santo. Existe en todos la misma chispa de deseo insaciable, el mismo secreto fuego, el mismo abismo sin fondo, la misma ambición infinita de felicidad y de gozo y de posesión sin fin. Esta sed que hay en todos los seres es el amor a Dios. Por este amor se cometen todos los crímenes, se pelean todas las guerras y se aman y se odian todos los hombres. Por este amor se escalan las montañas y se desciende a los abismos del océano. Se domina y se conspira, se edifica, se escribe, se canta, se llora y se ama. Todo acto humano, aun el pecado, es una búsqueda de Dios, solo que se le busca donde no está. Porque lo que se busca en orgías, en fiestas, en viajes, en los cines, en los bares, no es más que Dios, que no se encuentra sino dentro de uno mismo. En toda entraña hay la misma llama, quema la misma sed. Como desea la cierva la corriente de las aguas, así mi alma te desea a ti, oh Dios, dice el Salmo. Todo corazón tiene clavada esta saeta, el deseo insaciable que tienen los dictadores de poder, de dinero y de propiedades es el amor a Dios. El amante que busca la casa de su amada, el explorador, el hombre de negocios, el agitador comunista y el artista y el monje contemplativo, todos buscan una misma cosa, el cielo. Dios es la patria de todos los hombres, es la única, permanente y auténtica nostalgia. Aquí sé que sois muchos los que habéis tenido que dejar vuestra patria y entendéis perfectamente a qué se refiere cuando habla de la nostalgia por la patria, ¿verdad? Bueno, el texto es matizable, ¿no? Hay cosas que se podrían puntualizar, pero vamos a quedarnos con la idea general. Todos los seres humanos tenemos esa sed, todos. Lo que pasa es que algunos sabemos dónde saciarla y otros no. Y otros no lo saben. Esa sed del amor de Dios está puesta ahí por Dios mismo. Fue Dios el que nos creó, Él es amor y nos creó a su imagen. ¿Cómo no vamos a tener esa sed de amor? Del amor de Dios en concreto. ¿Es el rojo? ¿Por qué no va? No es el rojo, es el otro. Vale. Uy, no se lee. Bueno, es una cita de C.S. Lewis. Ya sabéis que es
prácticamente mi autor favorito. Dice así: si encuentro en mí mismo un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlo, sino solo a excitarlo, a sugerir lo auténtico. Dios nos llama de todas las formas que podamos imaginar, y una de ellas es ese anhelo que todos tenemos dentro y no podemos satisfacer de ninguna otra manera más que acudiendo a él. El ser humano sin Dios, muchas veces, esto es una especie de resumen de lo que vamos a ver después, pero quiero que lo veáis ya, porque son los 3 puntos que vamos a ver, qué diferencia hay entre unos y otros, ¿no? ¿Qué pasa con el ser humano que no tiene a Dios? ¿Cómo intenta calmar esa sed? Si la religión puede calmarla o no, y qué diferencia hay con el Evangelio. Vamos a volver atrás, que esto todavía no es. A ver, empezando por el ser humano sin Dios. El ser humano sin Dios a veces lo vemos como que nos da lástima, porque como si nosotros fuéramos mejores que ellos, pero él también es capaz de mirar dentro de sí mismo y descubrir esa sed insaciable de felicidad, de amor, de justicia, de paz, de todos los atributos que Dios tiene. Lo que pasa es que hay algo que le impide acertar en el blanco del único lugar donde podrías hacerlo. Sabéis que errar el blanco es el significado de una palabra que está muy mal vista en nuestra sociedad hoy en día, y es pecado. Pecado significa eso, que no acertamos, que disparamos, buscamos, nos dirigimos hacia una diana equivocada. Eso es lo que significa pecado, aunque ahora tenga unas connotaciones de fanatismo, de intolerancia. Cuando hablamos de pecado es eso lo que queremos decir. Es el ser humano no acertando a la diana de lo que puede saciar su sed, de lo que puede llenar su vida, que todos sabemos, por lo menos los que estamos aquí, sabemos dónde está esa fuente que puede saciar nuestra sed. La mayoría de personas reconocen que debe haber algo que ha creado las cosas que vemos, pero no están dispuestos a que influya en sus vidas y mucho menos a cederle el control. El otro día en el grupo de jóvenes lo comentábamos, y todos estábamos de acuerdo en que la gente que nos rodea, la mayoría es esa su actitud. Sí que reconocen que el mundo no puede haberse creado solo. La mayoría de personas, por lo menos las que razonan de una forma sincera, pero de ahí a dejarle que dirija mi vida, pues hay una distancia bastante grande. Cada uno busca su propia verdad, su propio camino. No quieren que nadie les diga por dónde tienen que ir. Y cada uno se construye una verdad a su medida y un camino a su medida. Y ese camino ellos piensan que les va a llevar a encontrar la felicidad, el amor, porque todos coincidimos en que amor y felicidad van de la mano, ¿verdad? La sociedad en general centrada en sí misma, cada individuo centrado en sí mismo, porque si algo tiene esta sociedad es que es individualista, como ninguna lo ha sido a lo largo de toda la historia. Cada individuo intenta aceptar y justificar al yo,
con todas sus miserias. Yo soy así y el que me quiera, que me acepte como soy. Algunos intentan disfrazar ese yo con amabilidad, con educación, y otros hasta se engañan a sí mismos y acaban pensando, es que yo soy una buena persona, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído esto? Yo soy bueno, yo soy una buena persona, no necesito a Dios para vivir. En lugar de ofrecer amor, las personas buscan amor, esperan que otro les ame tal como son, con todos sus defectos, con todo su egoísmo, con todos sus fallos. Y si no encuentro a nadie que me ame, es que la sociedad es un desastre, el mundo está hecho un asco, pero pocos reconocen que el problema está dentro de uno mismo. Hay una anécdota que ilustra bastante bien esto y que nos puede ayudar a pensar. Dice, un profesor le dio un globo a cada estudiante que tuvo que inflarlo, escribir su nombre en él y tirarlo en el pasillo. El profesor entonces mezcló todos los globos. A los estudiantes se les dio 5 minutos para encontrar su propio globo. A pesar de una agitada búsqueda, nadie encontró su globo. En ese momento el profesor les dijo a los estudiantes que tomaran el primer globo que encontraran y se lo entregaran a la persona cuyo nombre estaba escrita en él. En 5 minutos cada uno tenía su propio globo. El profesor dijo a los estudiantes, estos globos son como la felicidad. Nunca la encontraremos si todo el mundo está buscando la suya. Pero si nos preocupamos por la felicidad de los demás, también encontraremos la nuestra. Es una bonita historia, ¿verdad? Ojalá en el mundo en el que vivimos eso pudiera hacerse realidad, aunque coincidiréis conmigo en que es un poco utopía. El egoísmo que hay en el corazón de las personas lo hace imposible. Para que esto pudiera ser real, tendríamos que olvidarnos de nosotros mismos. Cada persona de este mundo tendría que amar a los demás más que a sí misma. ¿Pensáis que esto es posible? Sin Dios. Y ahora vamos a ver si es posible con Dios. Bueno, hay algunas personas que en su búsqueda sincera de un camino, de cuál es la verdad, llegan a reconocer que el mal está dentro de ellos mismos. No es muy frecuente, pero ocurre. Y empiezan a buscar, ¿no? La espiritualidad no solo es algo que nos corresponda a nosotros, hay personas que no creen en Dios y también se consideran espirituales y empiezan a buscar por un sitio, por otro, y algunos lo buscan en la religión. Prueban a ver si la religión puede calmar su sed. Uno de los problemas de la religión, uno de los problemas que se encuentran cuando buscan en la religión es que suele quedarse en la superficie de las personas. Ignora la necesidad de autoexamen, de mirar dentro de uno mismo y descubrir cómo es realmente el verdadero yo. La religión se conforma con poco, se conforma con la apariencia. Con cumplir una serie de normas, ya está. Pero, ¿qué pasa con el corazón? Y esto es un peligro sobre todo para los que hemos nacido en la Iglesia. No pensemos en religión como otras religiones. También nos puede pasar aquí. Sabemos cuál es el código de conducta que se espera de nosotros, lo que Dios pide y intentamos cumplirlo.
y podemos anestesiar nuestra conciencia intentando cumplir las expectativas de la gente que nos rodea, de lo que pensamos que Dios quiere, pero nuestros actos no siempre salen del corazón. El problema de ser buenas personas o de creernos buenas personas es que nos ayuda a ignorar que dentro de nosotros también está el mal que hay en la sociedad. Escogemos creer como decía Dani el otro día, en la caricatura de un Dios buenazo, indulgente, que no nos va a tener en cuenta nuestros pequeños fallitos, porque lo que hacemos nosotros no es grave, de vez en cuando nos tropezamos, ¿no? Y vamos, pero eso no tiene mucha importancia, somos buenos cristianos. Jesús llamó necios a los religiosos cuando exigían pureza de las cosas de afuera y descuidaban el corazón. Jesús a los fariseos les dijo: vosotros limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. No os enfadéis conmigo, que no estoy diciendo que seamos aquí todos unos fariseos, ¿vale? Pero sí que es un peligro, algo en lo que algunas iglesias pueden caer o algunas personas pueden caer, y tenemos que estar alerta de no ser nosotros quienes demos más importancia a lo de afuera que al corazón. No es suficiente con venir a la iglesia, con poner en la colecta. Lo que Dios pide de nosotros no son nuestras buenas obras, es nuestro corazón. Y bueno, eso tendrá sus consecuencias, pero no empecemos la casa por el tejado. La superficialidad de la religión es más peligrosa de lo que parece, porque abre la puerta a la decepción con Dios. Lleva a pensar que Dios le debe algo a quien se esfuerza por cumplir las normas, y cuando las cosas no son como deberían, se hace responsable a Dios. Otra vez C.S. Lewis decía: cuando los hombres intentan ser cristianos sin esta conciencia preliminar del pecado, el efecto casi seguro es un resentimiento contra Dios. Hemos visto personas que se han ido de la iglesia enfadadas y resentidas con Dios. Quizás uno de los motivos pueda ser este. Cuidemos cada uno de nosotros de no albergar ese peligro dentro, ¿vale? Estemos seguros de lo que Dios nos pide. Dios ni es una caricatura de un Dios bonachón al que le podemos tirar la barba, ni es un Dios justiciero y cruel al que le cueste perdonar. Asegurémonos leyendo la Biblia, sobre todo estudiando mucho de quién es nuestro Dios, de quién es realmente nuestro Dios, para no equivocarnos y no acabar enfadados con un Dios que no existe. El problema también puede ser el contrario al del Dios indulgente y permisivo, que no tiene en cuenta nuestros pecaditos. Hay personas que se dan cuenta de que no pueden cumplir con las expectativas que Dios les piensan que les pide, y intentan enfrentarse con la culpa o disimular o compensarla con buenas obras. Esto también es religión, tampoco es el camino para llegar a Jesús ni a calmar nuestra sed en Dios.
La religión ha utilizado durante muchos siglos el sentimiento de culpa para manipular a las personas en nombre de la caricatura de un Dios que no existe, de un Dios distante y cruel. Quizá por eso ahora a menudo nos vamos al otro extremo y pensamos que el pecado es algo sin importancia. Es muy triste admitirlo, pero la religión nos puede dejar a nosotros, a cada uno de nosotros también, errando el blanco, en la misma situación o peor que las personas que no creen en Dios. Podemos acabar creyendo una verdad a nuestra medida y siguiendo un camino erróneo sin poder calmar nuestra sed aquí dentro. Y eso es muy triste, muy triste. Para evitar esto tenemos que autoexaminarnos, asegurarnos de en quién creemos, de si es en el Dios real o es un Dios que nos hemos inventado. En Jeremías 2:13 hay un verso que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿De dónde calmamos nuestra sed? ¿En una cisterna rota o en la fuente del agua de vida que es Jesús? Planteémonoslo seriamente, ¿vale? Bruno Mori decía: paradójicamente, la espiritualidad del ser humano moderno, a menudo ateo y sin religión, parece a menudo mucho más cristiana que la espiritualidad del cristiano piadoso tradicional dentro de su religión. Eso es una bofetada muy grande, muy grande. Y no es algo descabellado. Este hombre habla por su observación de ciertos sectores religiosos. Huyamos de eso y evitémoslo a toda costa. Nuestro testimonio no puede acercar a la gente a Dios si no es al Dios real al que mostramos. ¿Qué remedio tiene esto? ¿Qué hace Dios para solucionar esto? Si cada uno no puede llegar a Él por su propio camino y la religión tampoco es la forma de llegar a Él, ¿cómo podemos calmar esa sed que todos tenemos, incluidos nosotros? Pues es Jesús el que nos sale al encuentro. Y sale no para mostrarnos el camino, sino para ser Él el camino. Y Jesús no nos da de beber un agua cualquiera. Él es el agua que tenemos que beber. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No valen otros caminos hechos a medida de cada uno, ni los que la religión pueda fabricar. Y entonces, ¿qué pasa? Ya está. Si creo en Jesús, ya puedo llegar hasta Dios, saciar mi sed y disfrutar de su amor. ¿No? Resulta que hay un problema, y es que el mal sigue estando dentro de mí y hace que me aleje de Él, como Adán y Eva cuando se escondían de Dios en el huerto porque sabían que habían pecado. Pues lo mismo nos pasa a nosotros cuando erramos el blanco, cuando pecamos. Muchas veces huimos de Dios para no tener que enfrentarnos con Él. Y otra opción es ignorar ese mal que hemos hecho, pero hemos quedado que eso es religión, ¿no? Para llegar realmente a Dios tenemos que ser conscientes de cómo somos en realidad. Y ahora viene esto, yo os recomiendo que en casa leáis detenidamente los capítulos 7 y 8 de Romanos. Esto solo es un extracto, pero no tienen desperdicio. De verdad que os enriquecerá mucho leerlos. Yo he sacado solo
unos pocos textos que describen cómo somos, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Aunque no viene en los 4 Evangelios. Para entender el Evangelio tenemos que entender esto. En el versículo 15 de Romanos 7, el apóstol Pablo dice, es que lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Más adelante dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La Biblia no dice que somos buenos. No es algo que nos tranquiliza porque damos la talla, porque eso lo tenemos todos claro, ¿verdad? Pero a veces en nuestro actuar nuestra forma de actuar se nos olvida. Necesitamos calmar nuestra sed de Dios, pero cuando erramos el blanco, cuando pecamos, se forma una barrera entre Dios y nosotros. Nos escondemos de Dios. Pero es que está en nuestra naturaleza. ¿Qué haremos entonces? Pues continuar a Romanos 8. Bueno, esto es como entendía Lutero, el reformador. Romanos 7 y Romanos 8, no sé si es exactamente esos pasajes, pero bueno, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme, miré a Cristo y vi imposible perderme. Creo que es un buen resumen de estos 2 capítulos. ¿Qué dice Romanos 8? Ahora pues, lo mismo, es un extracto, leeros el capítulo entero. Es uno de los más bonitos, más valiosos bueno, todos son valiosos, pero es uno de mis preferidos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y digo yo, no la Biblia, incluso el pecado. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué distinto de lo que decíamos antes de la religión, ¿verdad? No es que nosotros tengamos que dar la talla, es que no podemos darla y Jesús la da por nosotros. Y es en su muerte y en su resurrección que podemos saciar esa sed, que tenemos acceso libre a Dios. Y no hay nada que nos pueda quitar eso, nada ni nadie.
Si fuera por nuestros méritos, lo tendríamos bastante mal, pero no lo es. Es por los de Cristo. Y Cristo es perfecto y así es como Dios nos ve, como a Cristo. Nunca podremos pasar del sentimiento de culpa de Romanos 7 a la victoria de Romanos 8 si estamos satisfechos con nosotros mismos. Lo primero es reconocer que erramos el blanco. Tampoco podemos disfrutar de la victoria de Romanos 8 si antes no pasamos por la conciencia de pecado de Romanos 7. No podemos ir directamente a la victoria sin antes reconocer nuestro mal, arrodillarnos delante de Dios, arrepentirnos y pedirle perdón. Esta conciencia de pecado es lo que nos lleva a caer de rodillas para pedir auxilio. Porque dice Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La psicología, bueno, no veo a Mariela, pero seguro que me daría la razón. La psicología sabe lo destructora que es la culpa en la personalidad humana. El problema es que muchas veces la solución es negar la culpa. Tú no tienes culpa de nada, eres así y no hay más. Tienes que aceptarte como eres. La religión evita la culpa, intentando compensarla con buenas obras, con otras cosas. La diferencia con el Evangelio es que acepta la culpa. Dice, sí, soy culpable, pero no se la queda, la borra con el perdón que Cristo consiguió para nosotros. Y la culpa desaparece gracias a Cristo. Aunque sigamos fallando, Jesús, aunque nosotros no demos en el blanco, Jesús sí da en el blanco, da de lleno en el blanco y de una vez por todas, para siempre y para todos. Cuando ya hemos eliminado esa culpa, cuando ya nos sentimos perdonados, ya no hay impedimento para acceder a la presencia de Dios. Pero ya no accedemos, ya no le buscamos de la misma manera. Le buscamos con un corazón agradecido, porque somos conscientes de la importancia, de lo grave que era nuestra situación y podemos valorar como se merece el sacrificio y el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Cuando accedemos a Dios sintiéndonos perdonados, sintiéndonos limpios, saciamos nuestra sed con su amor, con su perdón, con su paz. Y ¿sabéis una cosa? Eso engancha tanto que luego no podemos vivir sin ello. Si nos alejamos de Dios por lo que sea, porque volvemos a caer, enseguida es que necesitamos volver a nuestra patria, al trono de Dios, porque ya no sabemos vivir sin ello. Nos damos cuenta de qué es lo que da sentido a nuestra vida. Y para volver a Dios no tenemos que cumplir ninguna expectativa porque Jesús ya lo hizo y su perdón sin ningún tipo de reproche ya está garantizado. Si en algún momento ofendemos a Dios, su amor nos atrae tanto, dice la Biblia, que nos constriñe, nos obliga a buscarle, a arrepentirnos, a cambiar de dirección para llegar a Él de nuevo. Su perdón gratuito, que no merecemos, nos demuestra el amor de Dios y alimenta nuestro amor hacia Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y os acordáis de
de la mujer pecadora que llevaba el frasco de alabastro, que regó los pies de Jesús con lágrimas, los secaba con sus cabellos. Y el fariseo le decía a Jesús, ¿cómo permites esto? Y entonces Jesús le contestó, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. A veces decimos, es que me gustaría amar más a Dios y no puedo. Quizá es que no eres consciente del tamaño de tu culpa, porque si lo fueras, no tendrías más remedio que caer de rodillas dándole gracias a Dios por lo que ha hecho por ti, por el perdón que te ha concedido. Y la forma de agradecer ese perdón no es haciendo cosas buenas. Dice Proverbios 23-26, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Lo primero no es cumplir, lo primero es amar, es entregar nuestro corazón roto, sucio, como esté, pero ponerlo a los pies de Jesús. Y que todo lo que hagamos salga de un corazón agradecido, de un corazón que ama al Señor. Porque es que cualquier cosa que hagamos, si no sale de un corazón que ama a Dios, no nos va a servir para nada. En 1 Corintios 13, del 1 al 3, dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es la herramienta que Dios utiliza para transformarnos en lo que deberíamos ser. No nos cambia por otra persona, nos transforma en nuestro verdadero yo, en el yo original antes de que el pecado lo estropeara. Y experimentar ese amor de Dios es lo único que en el mundo que va a saciar nuestra sed y ese anhelo que no sabemos con qué llenar. Y bueno, antes me he atrevido a hacer un paréntesis en un verso de Romanos 8. No sé si eso es correcto, me parece que no, pero era un adelanto de lo que quería explicaros ahora. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y yo os decía, hasta el pecado. El pecado perdonado nos hace amar más a Dios. Eso es bueno, es necesario. Si no amamos a Dios, cualquier cosa que hagamos no sirve de nada. Si el pecado nos lleva a buscar a Dios, hasta lo malo Dios lo habrá podido usar para nuestro bien. Y eso no quiere decir, como dice la Biblia, no quiere decir que pequemos más para que la gracia abunde más, ¿no? Pero entendámoslo bien, que no nos olvidemos de que somos pecadores y utilicemos esos errores para buscar a Dios. Démosle la importancia que tienen y valoremos el sacrificio de Cristo como debemos. Y si eso no nos hace caer de rodillas delante de Él y entregarle todo nuestro amor, pues ya no sé qué es lo que lo conseguirá. Quiero ser positiva, aunque este tema no es muy agradecido. Yo creo que es necesario. Es necesario porque nos ayuda a tener una fe auténtica, no una religión superficial, ¿vale? Y quedémonos con eso. Es un aliciente para hacer un autoexamen y para poner las cosas en su lugar.
Y para terminar, vamos a leer el Salmo 51 como una oración, intentando hacer nuestras las palabras de David y que salgan de lo más hondo de nuestro corazón. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén.